estudiantes, es que necesito que ustedes capten los puntos más relevantes. Sé que anestesia es un tema bastante amplio, la verdad, inclusive con 3 años de especialidad a veces uno no llega a completar todo y seguimos en proceso de aprendizaje. Entonces, hacer un curso en tan corto tiempo es a veces un poco difícil, pero el estudiante tiene que entender la importancia, tiene que aprender a valorar muchos términos que vamos a utilizar. Entonces, mientras yo voy hablando del tema, ustedes, por favor, cualquier duda me van a preguntar. Cualquiera sea la duda, ustedes me preguntan. Me dicen, doctor, esto no entiendo, yo lo voy a repetir N veces hasta que ustedes puedan comprenderlo. Sabemos que en anestesiología, una de las partes que realiza el anestesiólogo es la evaluación preoperatoria y el otro es el acto anestésico en sí. El acto anestésico que nosotros hacemos, vamos a determinar si hacemos una anestesia general, si hacemos una anestesia regional. Anestesia general puede ser inhalatoria o puede ser endovenosa, y dentro de la anestesia regional tenemos a la anestesia epidural y a la anestesia raquídea. Hasta ahí creo se entiende. Ahora, el tema de hoy es tratar sobre una anestesia regional, en este caso raquídea, ya no epidural. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la definición? Están viendo la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, se ve, Sí, doctor. doctor. Perfecto, perfecto. Sí, Entonces, doctor. por definición, anestesia raquídea, como lo dice ahí, es la colocación de un fármaco, en este caso un anestésico local, en el espacio subaracnoideo a través de la columna vertebral. Así como están viendo ahí, nosotros identificamos con nuestras manos el espacio intervertebral, las dos apófisis espinosas superior e inferior, y en ese espacio nosotros colocamos en la línea media central, porque a veces hay espaldas que están escolióticas. Escolióticas significa que están desviados hacia la derecha o están desviadas hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos que valorar esto antes de iniciar la anestesia, la valoración de la columna vertebral. Doctor, ¿y dónde se realiza esa valoración? Si el paciente es un paciente electivo, que va a ser sometido ya sea a una hernia, va a ser sometido a una cura quirúrgica de miembro inferior, esta valoración se hace en consultorio de anestesiología. Pero cuando es un paciente de emergencia, el paciente ingresa y obviamente el anestesiólogo lo valora ya en quirófano, en sala de operaciones. Si esta columna es una columna desviada o tiene algún problema a nivel de la columna, entonces el anestesiólogo puede decidir cambiar una anestesia regional por una anestesia general. Pero la definición es la que está ahí. ¿Cuál es la finalidad de colocar esto? Pues producir un bloqueo nervioso que lógicamente tiene que ser reversible, ¿no? Se produce un bloqueo nervioso reversible por el anestésico local. ¿Qué significa esto? Que con el paso del tiempo, el paciente va a volver a tener su movilidad normal y a sentir toda la sensibilidad que lo pierde debido al bloqueo anestésico. También no solamente hacemos bloqueo sensitivo y motor, también bloqueamos respuestas vegetativas. Eso es importante entender. Ahora, la anestesia raquídea tiene sinónimos. Le pueden llamar anestesia espinal algunos, otros le pueden decir es un bloqueo subaracnoideo. Pero lo que sí quiero que quede presente es que en la anestesia raquídea se bloquea toda sensación dolorosa, actividad vegetativa, sensibilidad al tacto y función motora, como dice ahí. Esta es la posición en la cual se hace el procedimiento. Ustedes están viendo a una paciente sentada, en esa posición se coloca, se descubre, se hace asepsia, antisepsia de la zona a colocar, por lo general por debajo de L2. L2, L3, L4 es donde se coloca la anestesia raquídea. Ustedes van a ver claramente en el dibujo que está a la derecha donde se ve la columna vertebral, ven a dónde ingresa la aguja. Miren, ahí están viendo dos tipos de anestesia. Anestesia espinal o raquídea, que es la agujita que está más abajo. Ustedes ven que entra en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Por ese motivo es que el líquido cefalorraquídeo sale y es un signo que nos avisa de que se está produciendo o estamos en el lugar adecuado. En cambio, el otro, en la anestesia epidural, si ustedes están viendo, no llega hasta el líquido cefalorraquídeo. Si en la aguja epidural o durante el acto anestésico de una anestesia epidural saliera líquido cefalorraquídeo, estaríamos hablando de una punción advertida de dura madre. Entendiéndose por dura madre a ese espacio que está separando lo que es el espacio epidural del espacio, ¿sí?, intratecal. Chicos, ¿me han captado eso o hay que repetirlo? Depende de ustedes, porque si no lo captan esto, no van a poder entender lo que viene. Doctor, ¿podría significar también que estamos en una mala posición? O No entendí. ¿Qué me dijiste? lo que pasa es que usted dice que si nosotros tenemos líquido cefalorraquídeo que sale a través de la anestesia,
hemos... de la aguja, de la agujita. De la aguja. Ese es el signo Claro. que nos dice que estamos en el espacio intratecal o subaracnoideo. Espacio intratecal, espacio subaracnoideo, son espacios donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Me entiendes? Entonces, un signo de que mi aguja está en el lugar adecuado es justamente cuando yo ingreso y sale el líquido. Ese es en el caso de la anestesia raquídea. Ahí siempre, para colocar el anestésico local, primero tengo que ver la salida del líquido cefalorraquídeo. Pero si yo estuviera haciendo una anestesia epidural, porque ahí se pueden dar cuenta ustedes en el dibujo de que la anestesia epidural, el de arriba, la agujita de arriba, no llega a penetrar como la de abajo hasta el espacio intratecal. Ahí donde están las raíces nerviosas, todo lo que esté en color guinda, ese es líquido cefalorraquídeo, ahí está circulando, ese es el espacio intratecal. En el otro se dan cuenta que no llega ahí, el anestésico local se coloca en el espacio epidural, que es un espacio virtual. Ahí nosotros ingresamos y hacemos la técnica de la pérdida de la resistencia y con eso nosotros nos damos cuenta de que estamos en ese espacio y colocamos el anestésico local. ¿Se entiende? O, no sé, de repente puedo buscar otra manera de hacerles comprender si no han entendido. A ver, chicos, depende. ¿Sí lo entendieron? Chicos, si alguien no lo entendió, este es el momento de hablar. Por favor, para aprender, porque a veces yo también he sido estudiante igual que ustedes, y muchas veces me he quedado callado por decir, oh, los demás entienden y yo no, o sea, yo tengo... No, tú tienes que entenderlo. Si no lo comprendes, después cuando preguntas a tu compañero y de repente también es otro compañero que igual no entendió y que se cayó, pues ahí vienen los errores. El aprendizaje es así, nadie nace sabiendo. No es malo preguntar, no es malo preguntar una y otra vez hasta que lo comprendan. El error es callarse. Entonces, este es el momento de aclarar. ¿Se entendió todo? Chicos, respóndanme, pues. Sí se entendió, doctor. Ya, Sí, chicos, doctor. quiero que me respondan, por favor. Cuando yo pregunto, me responden al unísono. Sí, doctor. Entonces, yo de esa manera puedo continuar. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que para poder realizar, ya sea anestesia raquídea, anestesia epidural, nosotros tenemos lugares donde se coloca cada uno. Entonces, ahí para la pregunta del examen que le pueden resolver, ¿dónde se coloca la anestesia raquídea? El anestésico local es en el espacio subaracnoideo o intratecal. ¿Dónde se coloca el anestésico en la anestesia epidural? Es en el espacio epidural. ¿Correcto? Mira, sencillo, ¿no? Muy fácil. Entonces, ¿qué tejidos nosotros atravesamos con la aguja? También puede ser una pregunta para llenar, de repente le pregunta a la doctora, ¿no? Entonces nosotros, epidermis, ¿sí? Lo que es piel, pues. Dermis, ¿sí? Ahí ingresa, tejido celular subcutáneo. Los ligamentos van en ese orden, ligamento supraespinoso, interespinoso. Pasamos el ligamento amarillo y ya estamos en el espacio epidural. Es un espacio de baja resistencia, se hace la técnica de la pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez y ubicamos este espacio y aquí donde dice se coloca el anestésico local. Si queremos ir más adentro, avanzamos dura madre, aracnoides, llegamos al espacio subaracnoideo porque está debajo del aracnoide, sub, y ahí se coloca el anestésico local para lo que es anestesia raquídea. Un gráfico dice más, como dice, más de 1000 palabras en un gráfico. Acá está todo. Ustedes lo pueden interpretar como yo acabo de decirles. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Presten atención, chicos. Mis clases no son muy largas. Son clases solamente con términos relevantes, cosas que no lo vayan a marear, porque no es el objetivo. No es el objetivo hacer eso. A veces uno no llega a comprender muchas cosas. Vamos. Entonces, estos bloqueos, ya les mencioné anteriormente, producen pues bloqueo simpático o bloqueo de la respuesta autónoma, bloqueo sensitivo, o sea, para el dolor, o motor, para la motricidad, que también se bloquea, ¿no? Y esto va a depender de qué, de la concentración del fármaco. Definitivamente, por ejemplo, si nosotros hacemos una analgesia de parto, analgesia para el trabajo de parto, nosotros colocamos una concentración del fármaco al cuarto de lo normal. Por ejemplo, si tenemos una lidocaína al 2%, le colocaríamos lidocaína al 0.5%, lo diluimos. Si tenemos una bupivacaína al 0.5%, lo diluimos a la cuarta parte al 0.125. ¿Qué cosa logramos con eso? Hacer que el dolor de parto disminuya, pero la paciente puede caminar y está con una anestesia para la labor de parto. Entonces, cuando uno coloca las concentraciones correctas, al 0.5 la bupi y al 2% la lido, produce anestesia. Pero cuando uno coloca al cuarto de la dosis, diluyéndola, en este caso sería al 0.125 de bupi o al 0.5 de lido,
conduce dosis analgésicas. ¿Se han dado cuenta? La concentración va a determinar si el efecto es analgésico o si el efecto es anestésico. ¿Qué les parece? Interesante. ¿De qué más va a depender el bloqueo? De la dosis. Lógico, ¿qué cantidad de fármaco le estás colocando? ¿Es importante la dosis entonces para determinar el bloqueo? Por favor, claro que sí. ¿El volumen será importante? Claro, a más volumen, mayor bloqueo. Entonces, depende de la concentración, la dosis y el volumen, por si les preguntan en el examen. Perfecto, muy bien. Seguimos adelante. ¿Cuál es el mecanismo de acción del anestésico local? Pues el anestésico local lo que hace es bloquea, como dice el gráfico, la transmisión nerviosa. Nada más. ¿Y dónde actúa? En las raíces de los nervios espinales y los ganglios de la raíz dorsal. Ahí, porque ahí vas a colocar el anestésico y el anestésico se va a difundir en toda esa zona y va a bloquear la transmisión nerviosa. Ese es su mecanismo. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un bloqueo subaracnoideo o anestesia raquídea y uno epidural? Esto es importante que fijen bien. En ambos casos, primeramente, ya sabíamos desde un inicio que los espacios son diferentes. El epidural es en el espacio epidural. El subaracnoideo es el espacio intratecal, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahí, en el subaracnoideo, que es el tema de hoy, se coloca una cantidad pequeña del fármaco, poca cantidad. La anestesia o analgesia es rápida. En menos de 5 minutos el paciente ya no puede caminar. Es más, dense cuenta. En cambio, el epidural no, se coloca una gran masa de anestésico. Por ejemplo, un paciente que se va a operar para una cesárea, ¿cuánto le colocaríamos de volumen en el espacio subaracnoideo raquídeo? 1.5 centímetros. 1.5 centímetros a 2 centímetros. Nada más esa cantidad coloco. Centímetros o mililitros, ¿ya? Pero si tuviera que colocar una anestesia epidural, ¿cuánto le colocaría? 10 veces más. 20 centímetros. Toda la ampolla. Esto es importante que sepan. La bupivacaína y la lidocaína, que son los anestésicos locales que más utilizamos, vienen en frascos de 20 mililitros, ambos. Concentraciones diferentes, sí. Bupi viene al 0.5% y lido viene al 2%. Pero ambos tienen el mismo volumen, 20. Pero si yo voy a colocar una anestesia raquídea, utilizo 2 a 3 centímetros de ese fármaco. Pero si coloco epidural, le coloco todo, los 20. Ahora, el tiempo en el cual el paciente ya está bloqueado, está con anestesia, en la raquídea es mucho más rápido. En 5 minutos el paciente está listo para operarse. Pero si colocar epidural, tengo que esperar 20 minutos si es con bupivacaína y 10 a 12 minutos si es lidocaína. De todas maneras, el tiempo es más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué esa diferencia de tiempo? Justamente ahí se ve a los costaditos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espacio epidural los nervios están envueltos por la dura madre. En cambio, en el espacio subaracnoideo o intratecal, fácilmente ingresa el anestésico local que está bañando directamente las raíces nerviosas. Por eso es más rápido. Ya, muy bien, ya que me han entendido, porque lo estamos haciendo suavecito. El tipo de fibra que bloquean, eso lo van a ver seguramente en el seminario de anestésicos locales, pero quiero que entiendan, y aquí les he puesto en este cuadro, el tipo de fibra y la acción que realiza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las fibras que se bloquean inicialmente? Son las A delta y las fibras C. Estas son las fibras que se bloquean en primer lugar y va en ese orden que están viendo ahí. No se preocupen por esto, chicos. Esto lo van a ver después. Y quiero que entiendan también los tamaños o diámetros, porque eso es importante. Si se han dado cuenta ustedes, ¿cuáles son las fibras más pequeñas? Las fibras C, 0.5 a 1 micrómetro. ¿Ah? ¿Y controlan qué? Dolor y temperatura. Y las fibras más gruesas, ¿cuáles son? Las A-alfa, 10 a 20 micrómetros. Por eso las más pequeñitas son las primeras en bloquearse y también porque no tienen mielina. Cuanto más grande es el nervio, más cantidad de mielina tiene. ¿Y la mielina para qué sirve? Protección y dar velocidad de conducción. Por eso las más grandes tienen 70 a 120 milisegundos de conducción, mientras que las pequeñitas 0.5 a 2.5. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el bloqueo va a depender del tamaño de la fibra, ¿sí? Del área, ¿sí?, de superficie que se baña por el anestésico local y de la mielinización. Chicos, ¿se entiende? Ese silencio lo asumo como que lo entienden o
o como que no lo entienden. Este otro silencio. Dime, ¿sí se entiende? Lo que sí quería preguntar, o sea, las fibras de tamaño, las fibras C son las de menor tamaño, entonces Claro, esas van a bloquear más rápidamente, ¿verdad? así Y es. su área superficial es menor, también se bloquean rápidamente, pero su velocidad de conducción es muy lenta. Entonces, Claro, ¿cómo afecta? porque ellos no tienen mielina. O sea, tú tienes todas estas fibras. Olvídate de que tengamos anestésicos locales acá. Todas estas fibras que están acá arriba, tú las tienes, igual que yo, igual que todos tus compañeros. Y funcionan así. Las fibras se controlan o su función es transmitir dolor y temperatura, ¿sí? Tienen un diámetro pequeño, tienen una velocidad que está ahí y no están cubiertos de mielina. Cuanto más chiquito es el nervio, tiene menor cantidad de mielina. La fibra A alfa, la que está arriba, es motora, es la que hace que tú puedas correr, por ejemplo. Corres, sientes dolor, tacto, propiocepción. Alguien te toca la pierna, ¿por qué no dices me tocaron el brazo? Tú ubicas, a pesar de que esa persona ni siquiera estás viendo con tus ojos dónde te tocaron, pero tú puedes ubicar, ¿no? Entonces, la propiocepción es la que siente el peso, las distancias en tu cuerpo sin que tus ojos lo vean. Entonces, ¿esa función de quién es? De la A alfa. Esta alfa tiene una velocidad muy rápida, está mielinizada. Nos acordamos de nuestras clases, bueno, recién están ustedes en primer año, ¿no? Pero van a llevar neuro, pues ahí van a ver todo esto, que la mielina sirve justamente para dar velocidad de conducción. Si una persona, por ejemplo, una persona que está enferma de un Guillain-Barré, supongamos, quizás no han entendido, ¿saben lo que es un Guillain-Barré? ¿Alguna vez alguien ha leído algo? Alguna enfermedad que ataca a la mielina de los nervios se llama Guillain-Barré, por ejemplo. Más adelante lo van a ver y tal vez ahí se van a acordar de su clase que estoy haciendo ahorita. Ahí hay un ataque de anticuerpos directamente a la mielina. Entonces esa persona, ¿qué pasa? No puede caminar. ¿Por qué? No puede ni correr, queda paralizado, porque justamente no hay transmisión nerviosa porque hay destrucción de toda la mielina. Entonces es una enfermedad autoinmunitaria que genera esto. Entonces ahí ustedes se van a explicar, van a decir, las fibras A alfa han sido atacadas por el sistema inmunológico y por lo tanto el paciente no camina. Chicos, ¿me han entendido? Trato de hacer una analogía. Sí, otra. Muy bien, por favor, ya les dije, a todos tienen que hablar, porque yo no voy a continuar si ustedes no me dicen que entendieron. Es importante esto, tienen que entender. Ya, vamos, seguimos al siguiente. Ahora, otra diferencia. Acá tenemos varios tipos de aguja. Hay aguja en punta de lápiz, hay aguja cortante como la que está arriba, y hay agujas atraumáticas, etcétera. Hay varios tipos de agujita que nosotros tenemos que utilizar para anestesia raquídea. Pero la diferencia en las agujas también con la epidural es diferente. La anestesia raquídea se utiliza una aguja número 26 o 27. Son agujas bien finitas, delgaditas, bien finitas. Y la aguja epidural se usa aguja número 17 o aguja número 18, que son agujas más gruesas. Listo, vamos. Bueno, entonces, aquí más o menos para tratar en este cuadro de resumir todo lo dicho, es importante que ustedes vean esto, un cuadro que resume todo, para diferenciar entre anestesia raquídea y anestesia epidural. Lugar donde se realiza, en el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. El epidural se considera el espacio epidural. La aguja, calibre delgado, justo en la raquídea, eso les mencioné, calibre grueso para la anestesia epidural. ¿Identificamos el espacio donde colocar el anestésico local? Sí, ¿cómo? Con la salida del líquido cefalorraquídeo en la anestesia raquídea, y en el otro hacemos la prueba de la pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. Dosis de anestésico, ¿les acuerdan que le dije? Son pequeñas dosis, 2 a 3 centímetros, mientras que en la anestesia epidural se usan dosis altas, 20 centímetros, por ejemplo. Nivel del anestésico, eso va a depender mucho de la posición del paciente, va a depender de muchas situaciones que ya podemos ver de repente más adelante. Lugar de punción, por lo general por debajo de L2. Solo debajo de L1, algunos mencionan, porque ahí más o menos termina lo que es la cola de caballo, ¿no? Nosotros podríamos llegar a lesionar. Acuérdate que si ingresas con una aguja, suponte, a nivel torácico, puedes lesionar el nervio, porque ahí estás entrando hasta el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Podrías producir un daño, por ese motivo es lo que se coloca siempre por debajo de L1, L2. En cambio, la epidural nosotros la colocamos por lo general en toda la columna. Podemos colocar a nivel lumbar, torácico, a nivel cervical, etc. El tiempo en el que ya está bloqueado el paciente, les dije desde un inicio, 5 minutos y hasta una raquidia es rápido. Lento en el espacio epidural, 20 a 25 minutos dependiendo del fármaco. ¿Se puede usar catéteres? En anestesia raquidia por lo general no. En anestesia epidural se usan catéteres epidurales para dar anestesia continua.
Efectos secundarios. ¿Puede haber cefalea pospunción dural en anestesia raquídea? Claro que sí. También puede haber en epidural, ¿eh? Por favor. Y si hay una rotura de dura madre que te equivocas de repente e ingresas hasta el espacio intratecal sin darte cuenta y le colocas los 20 centímetros del fármaco, este anestésico, como entró al espacio intratecal donde circula el líquido cefalorraquídeo, puede llegar hasta los ventrículos del cerebro, el anestésico local, y se produce una anestesia general con anestésico local. El paciente igualito se duerme, ¿eh? Créanme. A veces no te das cuenta, le colocaste los 20 centímetros de la peridural y el paciente ingresa rápidamente, se duerme por completo, hasta puede llegar a convulsionar, dependiendo de varios factores. Chicos, ¿me han entendido el cuadrito? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Vamos, chicos, vamos. Este es el mejor momento para aprender, es la mañana. Nosotros en la mañana, en nuestro cerebro puede captar lo máximo. Así que vamos a intentarlo. Entonces, de acuerdo a la clasificación de fibras nerviosas, yo les dije que se produce un bloqueo autónomo, sensitivo y motor. Creo que en el gráfico anterior les mencioné todo eso, ¿no? Que eso no es mucho. ¿Qué factores afectan la distribución del fármaco? Ya les mencioné factores dependientes del fármaco, la concentración, la dosis, el volumen. Factores dependientes del paciente, la talla, si es gestante o no es gestante. Las gestantes necesitan menos volumen. Entonces, todo esto va a depender si el paciente tiene alguna patología en la columna, etcétera, y factores de la técnica. Hay que saber colocar el anestésico. Ahorita vamos a ver una gráfica, como una fotito de cómo se coloca. ¿En qué caso se usa anestesia raquídea? Como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, en cirugías de abdomen inferior, hernioplastías, eventraciones, apendicectomías agudas, hemorroidectomías, cirugías de perineo. En urología para las prostatectomías, para las cirugías de vejiga, uréter inferior, en cesáreas, colporrafia, cirugía vaginal, en traumatologías, fracturas de cadera, también se puede utilizar en algunos casos, en fracturas de pies, calcáneo, tobillo, cirugía vascular, safenectomías, o sea, es el retiro de las venas tortuosas que tenemos en los miembros inferiores, y todo lo que es de la cintura o del ombligo para abajo se puede utilizar una anestesia raquídea, salvo que haya una contraindicación. Así como siempre le menciono a mis estudiantes, cuando hay una indicación para algo, siempre va a existir una contraindicación. Y si existe una indicación y una contraindicación, porque todo acto médico siempre puede generar, ¿qué cosa? Una complicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces lo vamos a resumir como ICC, indicación, contraindicación y complicación. Cualquier cosa que ustedes realicen en el futuro está indicado, pero tiene su contraindicación. Así como yo receto, a ver, vamos a suponer, ¿qué puedo recetar y que tiene su aspirina? ¿Por qué le estoy recetando aspirina? Porque tiene fiebre. Ah, perfecto. ¿Tiene alguna contraindicación la aspirina? Sí. Puede producir enfermedad de relleno, un paciente con hepatopatía. ¿Ah? Puede producir gastritis erosiva en un paciente que tiene úlcera péptica. No sé si me dejo entender. Indiqué esto por algo, pero tiene su contraindicación en un paciente con úlcera péptica, en un paciente que tiene hepatopatía. Mira, estoy viendo indicación y contraindicación. ¿Y qué complicación podría generarme una hemorragia digestiva alta? ¿Por qué? Tenía úlcera. Le receté este fármaco que es gastrolesivo y le produjo la complicación, una úlcera péptica, la úlcera péptica, una hemorragia digestiva alta. ¿Qué les parece? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. He tratado de ser lo más claro posible para que ustedes entiendan. Dentro de los tips de enseñanza para ustedes, porque la información que reciben ustedes es bastante alta, y créanme, estoy seguro que menos del 5% es captado, en general, ¿eh? Todas las clases. Para poder trabajar tenemos que tener estrategias didácticas, y las estrategias didácticas actuales que se manejan es justamente el aula invertida, que es lo que estamos haciendo. Ustedes van a desarrollar el seminario, por ejemplo. Nosotros somos moderadores, los médicos, todos sus profesores, somos sus tutores, los ayudamos. Dirigimos lo que ustedes están preparando. Pero tenemos que enseñarles estrategias didácticas. ¿Cuáles son las estrategias didácticas actuales más usadas? Mapas mentales, mapas conceptuales, ¿sí? Diagramas, ¿qué? Analogías, ¿sí? Mnemotecnias. Esas son las estrategias que ustedes quieren utilizar. Ya en algún momento vamos a conversar respecto a esto, porque esto es importante, porque tanta información, Dios mío, cómo lo mete en mi cabecita. Por eso es lo que muchos estudiantes, pero si les enseñamos a cómo coger de todo, solo los puntos relevantes, vamos a ir mucho mejor. Por eso no me gusta llenar con tantas cosas a veces las exposiciones. Entonces, ya hablamos de indicaciones, ahora vemos las contraindicaciones.
¿Qué tal? Doctor, no puedo colocarle porque la espalda está infectada con una herida, una escara, una infección. Entonces, infección de la zona de punción o donde vas a colocar la anestesia, pues contraindica, ¿no? ¿Qué otra situación? Pregunta de examen. Estado de shock. Por ejemplo, imagínate que el paciente esté con una hemorragia aguda, está en un cuadro de hipotensión. No puedo colocar una anestesia regional, ni epidural ni raquidia. ¿Por qué? Porque estos producen bloqueo de la respuesta autónoma. ¿Y qué significa eso, doctor? Produce caída de la presión arterial y bradicardia. Entonces, estos pacientes, si están en shock, encima le coloco un anestésico local en la columna, lo puedo llevar al paro. Entonces, está contraindicado en estado de shock. ¿Correcto? Perfecto. Ahí hay hipotensión arterial marcada, que es casi lo mismo. Estado de shock ya significa estado de hipoperfusión de todos los tejidos. Alguna lesión neurológica tampoco le coloco. ¿Por qué? Porque las lesiones neurológicas, ya sean tumores, sean malformaciones arteriovenosas, aneurismas, llegan a aumentar la presión intracraneal. Acuérdense que dentro del cerebro, ¿qué cosa tenemos? Cerebro, líquido cefalorraquídeo y tenemos vasos sanguíneos. Si aumenta la presión intracraneal, aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tú colocas una aguja, ¿qué va a pasar? El líquido va a salir a chorro por la espalda porque está con presión. Por eso en las lesiones neurológicas está y contraindicado. Creo que ya les hablé de hipertensión endocraniana, lo mismo, ¿no? Trastornos hemorrágicos, por favor. Estamos colocando a nivel de la columna y ahí hay vasos sanguíneos que están. Entonces, esos vasos sanguíneos, si hay un trastorno de coagulación o hay una plaquetopenia, plaquetas menor de 75.000, puede llegar a producir un hematoma en la zona y este hematoma comprimir los nervios y pueden producir una parálisis que puede llevar inclusive a una secuela. El paciente puede quedar en silla de ruedas. Por eso los trastornos de coagulación o trastornos hematológicos hay que tener mucho cuidado y valorar para colocar una anestesia regional, tanto epidural como raquidia. ¿Qué otra forma de yo lo coloco? En la negativa del paciente. El paciente no quiere, pues. Si el paciente no quiere, pues quiere, punto. No se le coloca anestesia. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Estoy tratando de ser lo más claro posible, ¿eh? Y es más, les doy la oportunidad de que pregunten. Vamos, otra más. ¿Cómo colocamos la anestesia? Ahí está descrito lo que vamos a hacer. Lo ponemos sentado por lo general, pero también puede ser en decúbito lateral. Espacios, les dije, por debajo del L1, pues L2, L3, L4, L5. Se flexiona la columna lumbar, se aplica la aguja número 27 o aguja fina, 27 es la que se coloca, en una mesa recta, se produce una inyección lenta, ya sea epidural o raquidia, pero en este caso hay que ver primero la salida de líquido cefalorraquídeo. Si no, nosotros no podríamos decir que estamos en el espacio intratecal o subaracnoideo. ¿Qué aplicamos? Puede ser lidocaína o bupivacaína. Ahí está, señores. Eso es algo que ustedes podrían ver tranquilamente si vendrían a hacer prácticas dentro de los hospitales, pero ahorita les damos la oportunidad de que ustedes lo vean a través de esto, del gráfico. Miren, ¿lo están viendo? Ahí está. ¿Qué cosa es lo que está tomando con los dos dedos? Es una aguja guía. Como la aguja raquilla es una aguja 27, es una aguja finita, mira, delgadita, es como una agujita. Esas agujitas de coser, la más delgadita, así es una aguja raquilla. Entonces ingresa y lógicamente la piel es gruesa, se dobla, por eso se pone la primera aguja, que es una aguja guía, y por medio de esa aguja se coloca la otra agujita. ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Y mire qué cosa está ocurriendo ahí. Está saliendo el líquido cefalorraquídeo. Ese es el signo clave para colocar el anestésico local. Si no ves la salida del líquido cefalorraquídeo, no coloques porque estás fallando. En anestesia raquídea, es la salida del líquido cefalorraquídeo la que me determina que estoy en el espacio intratecal o subaracnoideo. ¿Se entendió? Perfecto. Una vez visto eso, embono, y mira cuánto coloco, ahí está en la gráfica, 2,5 centímetros está colocando de anestésico local, sea lidocaína o bupivacaína. Chicos, es como si lo estuvieran viendo. Esta es la foto de una paciente, un acto anestésico. ¿Lo ven, no? Sí, se ve, doctor. Ahí está en una gráfica. Ahí está en una gráfica. ¿Dónde se coloca? Y cómo sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué complicaciones? ¿Qué les dije antes? Indicaciones para todo en la vida, chicos, no solo para esto, ¿eh? Y quédense con esto conmigo, quédense con esto porque con esto es para toda la vida, hasta cuando sean médicos, cuando sean ya especialistas, toda indicación tiene una contraindicación y siempre existe una complicación.
Médico que no tiene complicaciones, médico que no ejerce la medicina, así de simple. Vamos a ver, ¿qué puede producir? Hipotensión arterial por bloqueo simpático intenso. Dificultad respiratoria, de repente el fármaco asciende y puede bloquear inclusive, imagínense una epidural, le colocamos y se va a una raquianestesia total, sin querer llega hasta el bulbo, bloquea el centro respiratorio y el paciente tiene dificultad para respirar. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Cefalea por punción dural. O sea, después de que le has puesto el acto anestésico al paciente, a las 24 horas, 48 horas, está con dolor de cabeza. Eso es cefalea. Esa es una causa que puede producir una complicación que es esa. Náuseas y vómitos, generalmente por hipotensión arterial. Todo cuadro de hipotensión arterial agudo con bradicardia puede producir ¿qué? Náuseas y vómitos. En algunos pacientes puede producir retención urinaria por el bloqueo que se ha producido, pero esto es transitorio. Doctor, ¿qué más puede pasar? De repente dolor lumbar, que es menos frecuente, pero puede ocurrir. Doctor, ¿puede ocurrir muerte? Por favor, claro que sí. La anestesia raquídea es una de las anestesias de las tres, de la general, la epidural y la raquídea. La anestesia raquídea es el que tiene más índices de paro cardíaco que las demás. ¿Cuánto es? 8 a 10 por cada 10.000 anestesias. La anestesia epidural de 1 a 3 por cada 10.000 anestesias y la anestesia general de 0.5 a 1. Entonces, ¿cuál es la anestesia más segura y más benigna? La anestesia general desde el punto de vista estadístico. Pero acuérdense que cada 10.000, por eso quizás no se ve mucho. No se ve tanto así, ¿no? Pero pasa. Yo he tenido paros por anestesia raquídea. En mi vida de anestesiólogo he visto 3. Entonces, ¿puede ocurrir? Sí, puede suceder. Muy bien. Ahí está la bibliografía. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Vamos, este es el momento. A ver, vamos a ver. Y en este caso, Nombre, por favor. ¿Me dan su nombre? sí, Catherine Lazo. Catherine Lazo. ¿Quién es la delegada? ¿Cuál es el nombre de la delegada? Kathleen Laveriano. A ver, déjame. Laveriano, doctor. Laveriano. Acá, Laveriano Manzano, Kathleen Lindsay. Perfecto. Sí, Ya, ¿quién va a intervenir? Lazo, doctor. Muy bien, Lazos. Lazo Sarmiento, dime. Sí, en el caso de muerte, o sea, ¿eso puede pasar en cualquier paciente? ¿O es que hay algún tipo de antecedente que deberíamos evitar aparte de las complicaciones, ¿no? A ver, supongamos que viene O un aparte de las anestesiólogo. A ver, contraindicaciones, perdón. supongamos, te pongo el caso. Mira, imaginémonos que viene un paciente con una hemorragia del tercer trimestre, una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. Son hemorragias del tercer trimestre de la gestación. Y de repente tú vienes y al paciente lo monitorizas porque antes de colocar el acto anestésico se monitoriza al paciente, se le toma signos vitales como presión, frecuencia cardíaca, etcétera. Pero tú decides por el apuro y dices, no me parece que haya sangrado mucho y le colocas una anestesia regional, ¿ya? Que puede ocurrir, ¿eh? Y cuando intentan, el paciente realmente ha sangrado más de lo normal. De repente estaba con 12, pero está con 6 de hemoglobina, más el bloqueo simpático que tú instauraste, más la pérdida durante la cesárea, el paciente puede hacer un paro por colapso cardiocirculatorio. Doctor, esto no se hubiera producido si hubiera hecho una general. No, usted ya colocando esta técnica que no estaba indicada en esta paciente, tu evaluación inicial no fue la adecuada, no tomaste una buena decisión, lo puedes llevar al paro respiratorio, al paro cardíaco. Definitivamente. Otra forma. Por ejemplo, los pacientes que yo he tenido, bueno, este va a ser motivo de seminario, no quisiera adelantarlo, pero como les vuelvo a repetir, acuérdense que el bloqueo que se presenta es también autónomo. ¿Qué significa esto? Un paciente que es cardiópata y el anestésico local produce bloqueo de las fibras cardioaceleradoras. Imaginémonos un bloqueo de rama izquierda en un paciente que ha tenido infartos y yo le coloco una anestesia raquídea y le coloco más volumen de lo normal o de repente el volumen que yo le coloco es excesivo para ese paciente, no valoré bien, produzco bloqueo de las fibras cardioaceleradoras, bradicardia y paro cardíaco. Puede ocurrir. Por eso, la decisión anestésica depende del paciente. Yo tengo que evaluar al paciente, su estado y su comorbilidad, que trae aparte, porque los pacientes fuera bueno que vendrían todos solamente con que se va a operar de una hernia. Puede ser cardiópata, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede ser tener hipertiroidismo. Entonces, son varios factores que se tienen que evaluar antes de poner la anestesia. Otra pregunta. doctor, y para Nombre, evaluar nombre. Laveriano, doctor. Ya, la veríamos, nombre. Ya dime. Doctor, y para evaluar eso que usted está diciendo,
se usa hay una escala, creo que es el riesgo de ASA. Así es. El ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ¿no? Ahí se hace la valoración y bien claro dice ASA 1, paciente que no tiene nada más que lo que está entrando, una hernia inguinal, por ejemplo. No es cardiópata, no es nada. ASA 2, un paciente que tiene una hipertensión arterial, una diabetes, pero está controlado. ASA 3, paciente que tiene diabetes y hipertensión, pero no está controlado. O sea, es un paciente que ingresa y está hipertenso, no toma sus fármacos. Esa es la clasificación de ASA y va avanzando, avanzando hasta el final, ¿no? Entonces, el ASA se coloca después de hacer, ¿qué? La valoración preanestésica. El preoperatorio, que es motivo del seminario. Ya, otro. Ya. No, doctor, entonces para completar, ¿hasta cuándo se aceptaría para poder hacer una anestesia raquídea? ASA 1, ASA 2, sin ningún problema. No hay ningún problema, ninguna contraindicación para hacer una anestesia raquídea. Las contraindicaciones les he colocado ahí en las diapositivas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poder no realizar una anestesia raquídea? Estas de acá. Ahí si yo veo esto, por ejemplo, que el paciente tiene un tumor cerebral, no le voy a colocar una raquídea. Está infectada la zona donde tengo que colocar, no le coloco. Está con plaquetas de 50.000 por algún shock séptico o por alguna enfermedad, un PTI o púrpura trombocitopénica idiopática, no le coloco. Un paciente que ha sido baleado y está con estado de shock, no le coloco, porque obviamente ya estamos viendo que eso va a producir mayor bloqueo, mayor hipotensión y puede llevar a la muerte. Entonces, ese es. ¿Qué más? Otra pregunta. Preguntas, chicos, vamos. Este es el momento. Toda duda. Doctor, buenos días. Una consulta. Nombre, acuérdense, conmigo es nombre y apellido, porque así va a ser calificada las teorías y las prácticas. Vamos. María López, doctor. María López, dime. Doctor, una consulta. Mi consulta era sobre el anestésico epidural. ¿Hay casos, o cuál sería la complicación lo más común? Porque he visto un caso, bueno, he visto en internet un caso, no sé si es que ha sido ya una invención, pero que no ha hecho el efecto donde en la zona que quería, sino en otro lado. Ha hecho su efecto en otra zona. ¿Cómo qué? Dame O el sea, caso. la paciente era para una cesárea, sino no hizo el efecto a nivel inferior, sino a nivel superior. O sea, se volvió una anestesia total. Sí, o sea, no sé, bueno, como le comento, no sé si es que es un caso inventado, por eso le pregunto si sucede, que comenzó a adormecerse los brazos, Ay, te la entendí, parte no, es superior. suficiente. No me digas más porque ese sí ocurre y ocurre con frecuencia. Es una de las complicaciones de la anestesia raquídea, se llama la punción y justo está acá, mira, yo les he puesto acá también, complicaciones. A ver dónde está contraindicaciones, anestesia, complicaciones. Aquí está. Cefalea por punción dural. Espera un ratito. ¿Dónde está esto? Indicaciones, contraindicaciones. Ya bueno, se lo voy a relatar como un caso, pero eso se llama punción, en caso de epidural estamos hablando, por eso no está acá ya. Se llama punción inadvertida de dura madre. ¿Qué significa esto? El anestesiólogo va con su aguja para colocar epidural, porque me estás hablando de un caso epidural, ingresa, quiere hacer la técnica de la pérdida de la resistencia, pero sin querer se pasa hasta el espacio intratecal, o sea, al espacio donde se debería colocar anestesia raquídea, solamente 2 a 3 centímetros. No se da cuenta, ¿por qué? Porque no sale líquido cefalorraquídeo. Doctor, ¿y por qué no sale líquido cefalorraquídeo? Porque de repente en la puntita de la aguja se mete un trocito de algún tejido y lo tapa. Entonces, él cuando hace su prueba no se da cuenta y piensa que está en el espacio epidural, pero está en el espacio raquídeo. Como no ve la salida de líquido, agarra su jeringa, coloca los 20 centímetros al espacio intratecal. Pero 20 centímetros es demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que solo se coloca 2 a 3. Sube, asciende, empieza a bloquear los brazos, llega hasta el cerebro y puede producir una anestesia general total. El paciente pierde el conocimiento por completo. Cuando ustedes lo examinan, ¿qué cosa ocurre? Hipotensión marcada, bradicardia, y nosotros siempre evaluamos los ojos. Las pupilas se ponen así totalmente dilatadas, ambas. Esa es una punción inadvertida de dura madre, que si tú no lo controlas porque el paciente no respira, se bloquea la respiración. Entonces al paciente intubarlo, hay que hacer un abordaje de la vía aérea con un tubo endotraqueal. Si no lo haces, el paciente va a ser muerte. Lógico.
se vuelve como si fuera una anestesia general. Usted tiene que intubar, tiene que utilizar inotrópicos como la etilefrina para sostener, atropina para poder mantener. Todo esto se tiene que realizar. ¿Me entiendes? Otra pregunta, chicos. Otra pregunta. Doctor, una disculpe pregunta. otra vez yo. Ya, dime, León. No, López. Sí, doctor, disculpe, ¿ahí se consideraría una negligencia? Si es que, bueno, no fue una falla del médico anestesiólogo, sino fue ya algo, como dice, de la aguja, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, esto se puede presentar, por eso cuando uno va a realizar este tipo de procedimientos se hace la firma del consentimiento informado. En el consentimiento informado, nosotros colocamos esta complicación. Entonces, señor, el acto anestésico que voy a realizar puede producir complicaciones como paro cardiorrespiratorio, choque anafiláctico, punción inadvertida de dura madre, con la consecuente complicación que se ha presentado. Sí se puede dar, o sea, no es algo que no. A mí me ha pasado, pero acá en sala. Me ha pasado en la calle, también me ha pasado cuando he ido a las clínicas a operar, me ha pasado. He tenido que solucionar, intubar. El asunto es que muchas veces si tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo, pues, la inexperiencia, la impericia, todo eso lleva a una negligencia, pues no, obviamente, porque no tenía la experiencia, la capacidad, porque acá nadie lo hace con malicia. Tú estás haciendo tu procedimiento y ocurre esta complicación. Ahora, ¿dónde está el problema? Quizás cuando tú haces este procedimiento en un lugar que no reúne las condiciones, ahí hay un delito, porque usted está exponiendo al riesgo a un paciente. Supongamos que el paciente hace paro y yo no cuento con un desfibrilador. ¿Por qué puse el acto anestésico en un lugar que no cuenta? Es como muchas de esas clínicas que salen en la televisión que lo hacen en consultorios, lugares que no reúnen las condiciones, no tienen nada, no tienen coche de paro, no tienen estás exponiendo al riesgo a un paciente llevando a ese lugar. Primero el cirujano, porque él es el que quiere operarlo ahí, el anestesiólogo va y ve, no le da anestesia, pues no reúne condiciones, no le puedo dar. Entonces, cuando ustedes, el acto de por sí es una negligencia, puede ocurrir, ¿no? O sea, es un problema que puede ocurrir como complicación de una anestesia epidural. Pero ¿dónde está tu error y tu falla y dónde está tu problema? Es cuando usted lo puso en un lugar que no corresponde. Si lo colocas acá en el hospital y ocurre, no hay ningún problema, lo estás colocando en sala de operaciones y esa complicación le puede pasar a cualquier anestesiólogo, a cualquiera. Pero estás en sala, pues tienes desfibrilador, coche de paro, tienes todo. Pero en las clínicas a veces no hay. Pues. Entonces ahí le colocas y te pasa esto, se muere el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, Preguntas, chicos. gracias. Preguntas, para dar por terminado, si no esto, y pasar al Sí, seminario. doctor, una consulta. Dentro de los factores que afectan a la distribución del anestésico local, se mencionaron, ¿no? Factores del paciente. ¿Cuál de ellos podría ser modificable? ¿Cuál de ellos podría ser modificable? Factores con respecto al paciente. Sí. Por ejemplo, a ver, suponiendo, tenemos un paciente que, a ver, para anestesia raquídea, por ejemplo, un paciente que está deshidratado, ¿ya? En un paciente deshidratado, obviamente le tomas la presión arterial, su presión arterial está baja. Pero en este paciente yo puedo hidratarlo, puedo compensarlo, y el paciente puede ser sometido a una anestesia regional sin ningún problema. Un paciente hipertenso que tiene una crisis hipertensiva 200 sobre 130, y de repente lo manejan y utilizan algún fármaco, lo corrigen, y el paciente en ese momento inicial no podía ser sometido a una anestesia regional, pero después de eso sí puede ser sometido a una anestesia regional. Son factores del paciente que pueden ser modificados. Un paciente que tiene un trastorno de la coagulación, por ejemplo, tiene una púrpura trombocitónica idiopática, y de repente tiene plaqueta de 60.000. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente yo corrijo con el tratamiento médico esto y más adelante lo evalúo y tiene 180.000 o 200.000 plaquetas, yo ya puedo realizar en ellos una anestesia regional. Entonces, esos son factores que yo puedo modificar en el paciente. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Gracias, doctor. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo Doctor, más? una pregunta. Dime. ¿Nombre? Liviak, Luis Livia. Liviak. Ya, dime. Ya. Así quería preguntarle, ¿en qué casos se preferiría una anestesia, digamos, raquídea epidural? Porque también vi que se podría hacer cesárea con epidural, bien las indicaciones, o también procedimientos urológicos. ¿En qué casos se preferiría una a otra? Por ejemplo, en una cirugía, suponiendo que tenemos un cáncer de próstata, y me dice el cirujano que esto se va a demorar 5 horas para hacer la resección, el estudio, todo lo demás.
ya no le coloco una raquidia, porque la raquidia me dura solamente 2 horas, 2 horas y media. En cambio, la epidural me dura 3 a 4 horas y le puedo colocar un catéter. Y a través del catéter puedo darle anestesia hasta 8 o 10 horas. Entonces, el tiempo de quirúrgico también va a ser una indicación para decidir qué anestesia le pongo, porque la duración de ambas es diferente. Y en el otro todavía lo puedo prolongar más, en la epidural, pero por el catéter. Entonces, es una decisión. En cuanto a las cesáreas, para mí es indistinto una raquidia o una epidural. Pero, como yo soy una persona que vive de estadísticas y evidencias, si yo tengo que un paro cardíaco es más frecuente en una raquidia que en una epidural, le coloco una epidural. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esa es la decisión. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Muy bien. Creo que ha quedado claro entonces, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Qué dice la delegada? Catherine. Sí, doctor. Sí, está bien. Ya, ¿quiénes presentan el seminario? Sí, doctor. Bueno, justo la doctora Portilla el día de ayer me mencionó, y bueno, el seminario que me mencionó que le correspondería a usted es el de anestesia en pacientes con enfermedades respiratorias. Para hoy día no es, pero me dijo que hoy día era evaluación preoperatoria, me dijo. Me acaba de escribir, me dijo evaluación preoperatoria, me dijo. Ala, am, es que, bueno, eso fue lo que me dijo ayer, junto a otros 4 seminarios más que el día de hoy se iban a hacer, pero bueno, eso fue lo que me dijo. Justamente lo subrayé todo acá y por Ya, eso ya el día de ayer les no te mandé a los preocupes. Entonces han compañeros. preparado el seminario de anestesia para enfermedades respiratorias, ¿correcto? Así, doctor. Ya, perfecto, preséntenlo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No se preocupe. ¿Quiénes lo van a hacer?